Un antiguo camino polvoriento serpentea entre Jerusalén y Samaria, pero no es solo un sendero de tierra. Es una frontera invisible que divide a dos pueblos unidos por la fe, pero separados por siglos de desconfianza. Judíos y samaritanos, herederos de una misma promesa divina, vivieron atrapados en una rivalidad que resonó a través de la historia. ¿Qué encendió esta chispa de enemistad? ¿Cómo pudo un pueblo tan cercano convertirse en adversario? Hoy, desvelamos los secretos de una de las tensiones más fascinantes del mundo antiguo. ¿Por qué los judíos y los samaritanos no se llevaban bien? Antes de comenzar, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún secreto de la historia, que cambia nuestra visión del pasado. Para desentrañar este misterio, debemos retroceder al siglo X a.C., cuando el reino de Israel, unificado bajo los grandes reyes Saúl, David y Salomón, era un faro de poder y fe. Pero tras la muerte de Salomón, las grietas comenzaron a aparecer. Las tribus del norte, resentidas por los altos impuestos y el favoritismo hacia el sur, se rebelaron contra Roboam, hijo de Salomón. El resultado fue una fractura devastadora. El reino se dividió en dos. En el sur, Judá y Benjamín formaron el reino de Judá, con Jerusalén como su capital, permaneciendo leales a la dinastía de David. En el norte, las 10 tribus restantes formaron el reino de Israel, con Samaria como su centro político y religioso. Esta división no fue solo política, fue el primer paso hacia una brecha cultural y espiritual que definiría la relación entre judíos y samaritanos. El reino del norte de Israel prosperó inicialmente, pero su destino cambió en el año 721 a.C. Los asirios, un imperio implacable, invadieron y conquistaron Samaria. Según el relato bíblico en 2 de Reyes 17:6, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel al exilio en Asiria. Los asirios deportaron a gran parte de la población y trajeron colonos extranjeros para repoblar la región. Estos colonos se mezclaron con los israelitas que quedaron, dando origen a lo que los judíos del sur comenzaron a llamar samaritanos. Para los judíos, estos nuevos habitantes eran impuros, una mezcla de paganos y renegados que habían abandonado la fe pura. Pero los samaritanos tenían una perspectiva diferente. Se veían como los verdaderos descendientes de las tribus de Efraín y Manasés, guardianes de la Torá original. La brecha se amplió con el tiempo. Cuando los judíos regresaron del exilio babilónico en el siglo VI a.C., reconstruyeron el templo de Jerusalén bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías. Los samaritanos, ansiosos por participar, ofrecieron su ayuda. Pero, como relata Esdras 4:3, los judíos los rechazaron. No tenéis parte con nosotros en la construcción de una casa para nuestro Dios. Este rechazo no solo fue un desaire, fue una declaración de que los samaritanos no eran parte del pueblo elegido. Heridos, los samaritanos construyeron su propio templo en el monte Gerizim, consolidando la división religiosa. Cada grupo comenzó a verse como el único heredero legítimo de la fe de Israel, mientras el otro era un impostor. Los judíos centrados en Jerusalén creían que su templo construido por Salomón era el único lugar legítimo para adorar a Dios. Lo dice claramente Deuteronomio 12:5. Buscaréis el lugar que el Señor vuestro Dios escoja de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre y su morada. Para los judíos, ese lugar era Jerusalén. Pero los samaritanos, instalados en el norte, eligieron el monte Gerizim como su centro sagrado, basándose en su propia versión del Pentateuco, la Torá samaritana, que enfatiza el papel de Gerizim como el lugar elegido por Dios. Esta discrepancia religiosa no era un simple desacuerdo teológico, era una afrenta directa a la identidad de ambos pueblos. La política también jugó un papel crucial. Durante el período persa, los samaritanos a menudo se aliaban con los gobernantes extranjeros para ganar favor, lo que los judíos percibían como traición. Por ejemplo, cuando Nehemías trabajaba para fortificar Jerusalén, los samaritanos, liderados por figuras como Sanbalat, se opusieron activamente, según Nehemías 4:7-8. Estas tensiones políticas alimentaron la desconfianza mutua, convirtiendo a los samaritanos en un pueblo marginado a los ojos de los judíos, mientras que los judíos eran vistos con el mismo recelo por los samaritanos. La rivalidad ya no era solo religiosa, era una lucha por la legitimidad y el poder en una tierra disputada. A medida que el tiempo pasaba, estas diferencias se incrustaron en la cultura. Los judíos comenzaron a ver a los samaritanos como herejes, mientras que los samaritanos consideraban a los judíos como arrogantes que habían corrompido la fe al centrarse en Jerusalén. Esta animosidad se reflejaba en la vida cotidiana. Los judíos evitaban pasar por Samaria en sus viajes, prefiriendo rodeos largos para no contaminarse. Pero curiosamente, no todos los encuentros fueron hostiles. En el horizonte, una figura inesperada estaba a punto de desafiar estas divisiones con un mensaje que resonaría por siglos. En el siglo I después de Cristo,
la rivalidad entre judíos y samaritanos había alcanzado un punto crítico. La desconfianza era tan profunda que el simple acto de cruzar Samaria era considerado una ofensa impura para muchos judíos. Sin embargo, en este contexto de división, surge una historia que ilumina la tensión y al mismo tiempo ofrece una perspectiva transformadora. En el Evangelio de Juan 4:9, una mujer samaritana se sorprende cuando Jesús, un judío, le pide agua en un pozo. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Este encuentro no solo revela la profundidad de la separación, sino que también plantea una pregunta. ¿Podría alguien superar este abismo? La conversación entre Jesús y la samaritana en el pozo de Sicar, cerca del monte Gerizim, es un momento clave para entender la rivalidad. Cuando la mujer menciona el debate sobre el lugar de adoración, Jerusalén para los judíos, Gerizim para los samaritanos, Jesús responde en Juan 4:21. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Su mensaje trasciende la disputa, sugiriendo que la verdadera adoración no está limitada por la geografía. Pero este encuentro también muestra cómo la rivalidad era parte de la vida cotidiana. Los samaritanos y los judíos no compartían ni siquiera un simple vaso de agua. El conflicto no se limitaba a lo religioso. Durante el periodo helenístico, tras la conquista de Alejandro Magno, las tensiones se intensificaron. En el siglo II a.C., los macabeos, líderes judíos que luchaban por la independencia, destruyeron el templo samaritano en el monte Gerizim, bajo el mando de Juan Hircano en el 128 a.C. Este acto fue devastador para los samaritanos, quienes vieron su lugar sagrado reducido a escombros. Para ellos, fue una profanación. Para los judíos, una victoria sobre los herejes. Este evento cementó la hostilidad, dejando cicatrices que perduraron durante generaciones. Por su parte, los samaritanos mantenían su propia tradición, insistiendo en que su Torá, que difiere en algunos pasajes clave de la versión judía, era la auténtica. Por ejemplo, en la Torá samaritana, el mandamiento de construir un altar en el monte Gerizim aparece explícitamente, algo ausente en la versión judía. Estas diferencias textuales reforzaban la idea de que cada grupo tenía su propia verdad. Políticamente, los samaritanos a menudo se alineaban con poderes extranjeros, como los seleucidas o los romanos, para proteger sus intereses. Esto los convertía en sospechosos de deslealtad a los ojos de los judíos, quienes luchaban por mantener su autonomía. Durante la revuelta macabea, los samaritanos se mantuvieron al margen, lo que los judíos interpretaron como una traición. Esta dinámica de alianzas opuestas alimentó la percepción de los samaritanos como un pueblo impuro y poco confiable. Sin embargo, no todos los judíos veían a los samaritanos con desprecio. La parábola del buen samaritano, relatada en Lucas 10:25-37, es un ejemplo poderoso. En esta historia, Jesús describe a un samaritano que ayuda a un hombre herido en el camino, mientras un sacerdote y un levita judíos pasan de largo. La parábola, dirigida a una audiencia judía, desafía los prejuicios al presentar al samaritano como un modelo de compasión. Lucas 10:33 dice: Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Este relato no solo subraya la humanidad compartida, sino que también critica la rigidez de las divisiones sociales y religiosas. A pesar de estos destellos de reconciliación, la hostilidad persistía. Los samaritanos enfrentaban restricciones en la sociedad judía. No podían participar en ciertos rituales ni casarse con judíos sin ser considerados una fuente de contaminación. Los samaritanos mantenían su identidad distinta, preservando sus tradiciones en el monte Gerizim, incluso tras la destrucción de su templo. A medida que el mundo antiguo daba paso a nuevas eras, la rivalidad comenzó a transformarse. Los samaritanos, diezmados por guerras y persecuciones, se convirtieron en una comunidad pequeña, pero resistente. Los judíos, dispersos tras la destrucción del segundo templo en el 70 después de Cristo, enfrentaron sus propios desafíos. Sin embargo, el legado de esta división sigue vivo, no solo en la historia, sino en las lecciones que nos deja sobre la fe, la identidad y la posibilidad de superar las barreras. En la actualidad, los samaritanos son una comunidad diminuta, con menos de 900 miembros viviendo principalmente en Olón, Israel, y cerca del monte Gerizim, en Nablus. A pesar de su tamaño, han preservado su identidad única, celebrando rituales como la Pascua con sacrificios en el monte Gerizim, un espectáculo que atrae a curiosos de todo el mundo. Los judíos, por su parte, han evolucionado como una comunidad global, pero la memoria de la antigua rivalidad sigue presente en textos sagrados y tradiciones. Entonces,
¿Qué nos enseña esta historia milenaria sobre las divisiones humanas? La rivalidad entre judíos y samaritanos no fue solo un choque de creencias, fue un reflejo de cómo la identidad, el poder y la interpretación de lo sagrado pueden dividir a quienes comparten un origen común. Los judíos veían a los samaritanos como forasteros que habían corrompido la fe. Los samaritanos, en cambio, se consideraban los verdaderos guardianes de la Torá. Esta lucha por la legitimidad, alimentada por diferencias teológicas y políticas, creó una brecha que parecía insalvable. Sin embargo, historias como la del buen samaritano o el encuentro de Jesús con la samaritana, nos recuerdan que la humanidad puede trascender incluso las divisiones más profundas. El mensaje de reconciliación que comenzó con Jesús sigue siendo vigente. En un mundo cada vez más polarizado, donde las diferencias ideológicas, religiosas y étnicas a menudo se convierten en trincheras, la historia entre judíos y samaritanos se convierte en una advertencia y en una esperanza. Advertencia, porque muestra hasta dónde puede llegar el odio cuando se convierte en tradición. Esperanza, porque enseña que es posible construir puentes, incluso cuando la historia parece haberlos quemado todos. El mismo Jesús que se sentó junto al pozo, que habló con una mujer samaritana, que contó la historia de un samaritano compasivo y que envió a sus discípulos a Samaria, es el mismo que hoy nos llama a amar al prójimo más allá de las etiquetas. Este conflicto milenario no termina en confrontación, sino en redención. La división entre judíos y samaritanos, aunque trágica, sirve como escenario para que la luz del Evangelio brille aún más intensamente. La Biblia misma ofrece una perspectiva final sobre esta rivalidad. En Gálatas 3:28, Pablo escribe: No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aunque este versículo se refiere a un contexto más amplio, su mensaje resuena con la idea de que las barreras humanas, ya sean étnicas, religiosas o culturales, pueden superarse a través de un propósito mayor. La rivalidad entre judíos y samaritanos, en este sentido, no es solo una reliquia del pasado, sino una lección para el presente. Hoy, judíos y samaritanos coexisten en relativa paz en Israel, aunque sus diferencias religiosas persisten. Los samaritanos siguen adorando en el monte Gerizim, mientras que los judíos mantienen Jerusalén como su centro espiritual. En un mundo donde las divisiones religiosas y culturales aún generan conflictos, la historia de estos dos pueblos nos invita a reflexionar. ¿Qué pasaría si en lugar de enfocarnos en lo que nos separa, buscáramos lo que nos une? La rivalidad entre judíos y samaritanos es más que una nota al pie en la historia. Es un recordatorio de cómo las diferencias pueden dividir, pero también de cómo la compasión y el entendimiento pueden sanar. Al final, este relato nos desafía a mirar más allá de las fronteras, a construir lazos donde antes hubo divisiones. Esta historia nos invita a cuestionar nuestras propias barreras y a buscar la reconciliación donde parece imposible. Si este video te hizo cuestionar lo que creías saber, suscríbete y activa la campanita. Acompáñanos para descubrir más verdades ocultas en la Biblia y profundizar en las raíces de nuestra fe cristiana. Dios te bendiga.